Dios bendiga tu vida este precioso y maravilloso día. El día de hoy tengo una palabra hermosa, una palabra preciosa que el Señor me ha regalado y bueno, la quiero compartir contigo. Es una palabra que yo sé que será de grande bendición, una palabra que te servirá para edificación. Muchas ocasiones hemos estado afanosos, como lo estuvo Marta, afanosos por querer que el Señor nos dé aquello que tanto anhelamos, aquello que tanto hemos pedido en oración. Y bueno, muchas ocasiones nos aferramos tanto a aquello que en este momento queremos, que llega el momento en que nos olvidamos que no es esta la primera ocasión que pasamos pruebas. Nos olvidamos que hemos pasado muchísimas y que de todas el Señor nos ha librado. Muchas ocasiones nos aferramos tanto a aquello que anhelamos, que echamos en saco roto aquello que vivimos en algún momento, aquello que sufrimos, aquello que lloramos. Dice la palabra del Señor que a todos los que le amamos, todas las cosas nos ayudan para bien. A veces no lo entendemos, pero es real. Hoy quiero hablarte de aquellos 10 leprosos. Aquellos 10 leprosos que fueron limpiados. Y esta palabra del Señor se encuentra en el Evangelio de Lucas, en el capítulo número 17, del verso 11 al 18. Y dice la bendita palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaban entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Es una palabra muy hermosa. Si nosotros desmenuzamos, saboreamos esta hermosa palabra, esta bendita palabra nos habla precisamente de cuando nuestro Señor Jesucristo iba pasando por Samaria y Galilea. Y dice la bendita palabra del Señor que al entrar en una aldea le salieron estos 10 leprosos. Los 10 leprosos se pararon de lejos porque los leprosos, recordemos que no se podían acercar. Inclusive cargaban una campanita para que nadie se les acercara. Y dice la palabra del Señor que ellos se pararon de lejos, pero gritaron, dice, porque dice, alzaron la voz y le gritaron: Maestro, ten misericordia de nosotros. Fíjense nada más qué hermosa palabra. Tiene grande enseñanza esta preciosa palabra. Ellos clamaron por misericordia a nuestro Señor Jesucristo. Y cuando Él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Tan solo esas fueron las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Fíjate nada más lo hermoso,
lo precioso, lo glorioso. Si te das cuenta, las palabras que el Señor dijo, nada más le dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Eso fue todo. Y dice la bendita palabra del Señor que mientras ellos iban, no sé cuánto tardaron para llegar con los sacerdotes, pero mientras ellos iban, dice la palabra de Dios, que iban siendo limpiados. Si el Señor a ti te ha dado una palabra y tú quieres que sea en este preciso momento cuando el Señor quieres que te responda, déjame decirte que pasó esto con los leprosos. Los leprosos no fueron inmediatamente limpiados. El Señor les soltó una palabra poderosa. Él solamente les dijo, id. Y fíjense qué cosa tan preciosa. Solamente les dijo, id y mostraos a los sacerdotes. Y mientras ellos iban, fueron limpiados. Cuando llegaron con los sacerdotes, ellos llegaron limpios de la lepra. Y dice la bendita palabra del Señor que cuando ellos se dieron cuenta que habían sido sanados, hubo uno que volvió glorificando a Dios, gritando a gran voz. Yo me puedo imaginar eso. Ese hombre leproso lleno de gozo, gritando, exaltando el nombre del Señor, dando gracias por ese milagro que acababa de recibir, tan solo porque el Señor les dijo ir. Vayan con los sacerdotes. Pero qué cosa tan hermosa ver el agradecimiento de este hombre. Porque dice la palabra de Dios que cuando ellos se dieron cuenta que habían sido sanados, volvió glorificando a Dios a gran voz. Este hombre iba gritando y se postró a tierra a sus pies, dándole gracias. ¿Y saben qué es lo peor? Que no era un hijo de Dios, no era un judío, no era alguien del pueblo amado de Dios, era un samaritano. Si nosotros recordamos, los judíos y los samaritanos no se llevaban. Sin embargo, este hombre era samaritano. Pero era un samaritano que le creyó a Dios. Un samaritano que regresó agradecido a darle la gloria al Padre. Yo quiero preguntarte a ti y que tú misma te respondas. ¿Cuántas veces tú has agradecido al Señor cuando te has sacado de tantos problemas, de tantas pruebas, de tantas situaciones difíciles? Yo hago un recuento de todo lo que el Señor ha hecho en mi vida. Y hay gratitud en mi corazón, hay gozo en mi corazón. Cuando viene a mi memoria todo lo que yo he pasado. Hay personas que a mí me preguntan, pastora, ¿cuántos años tiene en el Evangelio? Hay muchos que me están escuchando y me lo han preguntado. Personas que tienen 20, 30 años en el Evangelio. Cuando yo les digo los años que yo tengo en el Evangelio, dice, no puede ser. Tengo 8 años en el Evangelio. Pero quiero decirles que todo esto que mi Padre me ha dado, me lo ha dado porque he sido obediente, porque me he dejado moldear. Porque cuando paso una prueba le digo, Señor, ¿qué me quieres mostrar? ¿O qué me quieres dar, Padre? Porque cuando estamos pasando una prueba es porque el Señor algo grande trae para tu vida. Pero tú te aferras únicamente a tu dolor, a lo que sientes en ese momento y no ves más allá. Necesitas ver con el Espíritu, con tus ojos espirituales, para que te des cuenta, Señor, ¿qué me quieres dar, Padre?
Yo cada situación difícil que paso, le alabo y le dije, Padre, te amo más. Que Satanás escuche que aunque estoy pasando una situación difícil, le amo y le he de amar hasta el último instante de mi vida. Cuando tú haces eso, Satanás retrocede. Si el Señor permitió que te zarandeara, como lo hizo con Pedro, cuando tú le dices, Señor, te amo, aún en medio de esta situación, te amo más, Señor. Satanás tiene que retroceder y tiene que soltarte. Si te das cuenta lo que sucedió con estos leprosos. A mí me puede encantar cómo regresó este hombre leproso. Yo me lo puedo imaginar brincando, gozoso. Imagínate, la lepra era algo que estaba condenado a muerte. Yo no sé tú, pero yo fui leprosa. ¿Por qué? A lo mejor no en la piel, pero cuando anduvimos en el mundo, ¿cómo fuimos? ¿Cómo fue nuestra vida? En una ocasión alguien me dijo, ustedes, los que están en el evangelio, es porque han sido muy malos. ¿Y quieren saber cuál fue mi respuesta? Le dije, sí. Fuimos lo vil, lo peor, lo menospreciado. Pero un día Jesús tuvo piedad y misericordia de nosotros. Y salimos de ese lugar donde estás tú. Busca a Jesús. Porque es real, mis amados. Pudimos haber sido lo peor, lo vil, lo menospreciado. Pudimos haber llegado llenos de lepra. Pero Jesús, con su grande amor y su grande misericordia, nos sacó precisamente de ese lugar donde nosotros estábamos condenados. De ese lugar donde nadie quizá se podía acercar. Porque estábamos leprosos. Pero Dios en su grande amor, en su grande misericordia, tuvo piedad y nos rescató. Yo no sé si tú te has puesto a pensar de tantas cosas que el Señor te ha librado. Has hecho lo que hizo este hombre. Porque él regresó y se postró rostro en tierra a los pies de Jesús dándole gracias. Y era un samaritano. Cuando Jesús lo vio que se acercó y se postró a sus pies, dando gracias por lo que había hecho, él le dijo, ¿y dónde están los demás? Porque fueron 10 los que fueron limpiados. Muchas ocasiones ha sucedido. Aquellos que fueron limpiados, aquellos que fueron por el milagro, pero se olvidaron de aquel que hizo el milagro. Solamente fueron por su milagro y se fueron como aquellos 9 leprosos. Y se olvidaron de aquello que Jesús hizo. Es triste, mis amados, muy lamentable. ¿Por qué no darle las gracias a Dios por lo que tenemos, por lo que nos ha dado? ¿Por qué no agradecerle por su grande amor y su grande misericordia? Con Jesús lo tenemos todo. Es cierto que vamos a pasar situaciones difíciles, vamos a ser probados, procesados. Es cierto. Pero de algo debemos estar seguros, de que jamás estaremos solos. Nunca estarás solo, nunca estarás sola. En medio de esa situación difícil, alábale. Es lo más hermoso. Lo más hermoso que puede pasar. Estar con un dolor profundo en tu corazón por lo que estás viviendo. Pero estás lleno de agradecimiento por lo que ya hizo Jesús. Necesitamos agradecerle, antes que nada, por haber descendido de su trono. Él es rey, Él es soberano.
y descendió un día de su trono y se hizo carne por nosotros para podernos rescatar. ¿Y sabes qué es lo peor? Que a pesar de que Jesús fue a la cruz del Calvario, a pesar de que derramó hasta la última gota de su sangre, porque dice la palabra de Dios que se acabó la sangre hasta que brotó agua. Y lo más triste es que hay muchos como tú y como yo que conocemos el Evangelio y aún reconociendo que por su grande misericordia nos rescató. Pudo haber visto a cualquiera de los que están en el mundo. Mira a tu alrededor, aquellos que están perdidos en el alcohol, perdidos en la droga, aquellas personas que andan en la prostitución. Pero Dios tuvo misericordia de ti y de mí. Valora y agradece por lo que ya te dio. Olvídate de ese proceso que estás pasando en este momento. Solamente agradece y dile, Señor, gracias. Hubo alguien que dijo algo sobre el Padre Nuestro, la oración que dejó el Señor. Y dicen que lo más hermoso fue cuando dijo, hágase tu voluntad. ¡Guau! Hágase tu voluntad. ¿Por qué en medio de ese proceso que estás viviendo no le dices, Señor, hágase tu voluntad, no la mía? Haz tu voluntad, Padre. Esas palabras no tienes idea lo que encierran cuando tú le dices, Señor, hágase tu voluntad. Porque muchas veces nosotros queremos, anhelamos, mas no sabemos si es lo mejor. Amados, yo espero que esta palabra haya llegado a lo más profundo de tu corazón, porque a mí me llegó a lo más profundo de mi ser. Darle gracias por todo lo que me ha dado, por todo lo que ha hecho en mi vida, por haber rescatado a mi familia, por haberme permitido ser punta de lanza, porque a lo mejor pudiera ser que tú eres la primera persona que llegó al Evangelio y que tú vas a ser ese eslabón que el Señor va a usar para rescatar a toda tu familia. Yo no sé si tus hijos aún no han llegado a los pies de Cristo. No lo sé. Quizá tu esposo aún no ha llegado a los pies de Cristo, pero tú visualízalo. Míralo en el altar. Míralo cantando y alabando el nombre del Señor. Olvídate de tu sufrimiento. Solo dile, Señor, yo lo veo alabando, glorificando tu nombre. Yo lo veo humillado ante tus pies, como lo hizo ese varón que regresó a darte la gloria. Así lo voy a ver, Señor, porque está leproso, porque es una persona que no te conoce. Está leproso. Esa persona que tú amas y que aún está lleno de lepras. Un día, escúchame bien, un día va a estar de rodillas como lo estuvo ese samaritano, dándole la gloria a Jesús, porque lo limpió de esa lepra. Amados, espero que esta palabra haya llegado a lo profundo de tu corazón. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, yo bendigo tu vida.